Hola a todos, mi nombre es Aya y bienvenido a mi canal. Sé que mucha gente ha escrito en comentarios y mensajes privados pidiendo grabar exactamente la estrategia en directo, y en este video lo verás todo de principio a fin, desde elegir un par de divisas a tener $5,000 en tu saldo. Y sí, es así, planeo ganar $5,000 en Quotex comenzando a operar con solo $1. Así que dale like a este video, suscríbete a mi canal si este video es útil para ti. Y vamos a empezar nuestra sesión de trading añadiendo indicadores, y hoy voy a utilizar el canal Kellner. Quiero cambiar el punto 17, eso será suficiente. Modifiquémoslo un poco, quiero que la línea central de este indicador sea amarilla y el fondo sea morado. Estarás de acuerdo en que queda mucho más bonito. Y hoy lo combinaré con uno de los osciladores más populares entre los traders, el RSI, que muestra perfectamente los niveles de sobrecompra y sobreventa, y su configuración por defecto será suficiente. Pasemos ahora a los pares de divisas, y como de costumbre utilizaré los pares de divisas con los porcentajes de pago más altos para acelerar mi depósito. Y en este par de divisas vemos un movimiento alcista bastante fuerte, pero podemos ver que el precio se está moviendo hacia este nivel, y creo que mi primer intercambio será aquí. Pero tenemos que esperar un poco y pasemos a un marco temporal más viejo, analicemos la situación. Bueno, aquí también podemos ver que la tendencia general de este gráfico es bajista, y volvamos al marco de tiempo de 1 minuto. Creo que ya es seguro hacer una operación, y mi primera operación aquí es a la baja. Vamos, chicos. Chicos, pueden felicitarme mi primera ganancia, y aunque sea insignificante, pero cuando empiezas a operar con cantidades tan pequeñas de dinero, prepárate para abrir tantas operaciones como sea posible para conseguir tus primeros $1,000. Así que ten paciencia y nunca te rindas. Por eso recomiendo a mis suscriptores que empiecen a operar en Quotex con $50. Esta es la cantidad óptima para empezar, y si quieres operar con mis señales te invito a mi canal de Telegram, donde también puedes encontrar estrategias de trading, mucha información útil sobre trading, opciones binarias también. Así que sigue el enlace en la descripción de este video y participa. Continuamos con nuestra sesión de negociación y vamos a pasar al segundo par de divisas y ver qué es lo que está pasando aquí. Y aquí vemos que el precio ha comenzado su corrección después de un largo movimiento alcista, y vemos que la mayoría de las velas tienen mechas bastante largas, y por eso quiero aumentar mi inversión y abrir una operación al alza de $2 aquí. Vamos. Y sí, chicos, otro punto de entrada impresionante. Estoy de vuelta en el negocio y este es mi segundo trato exitoso. Y en esa estrategia quiero en vivo que veas todas las victorias y todas las derrotas, porque mucha gente me ha pedido que haga solo la estrategia en vivo. Y como se puede ver, mi comercio aquí fue la parte superior, porque la vela tocó la línea inferior del indicador del canal de Kellner, y sí, ese es el objetivo de esta estrategia. Y vayamos al tercer par de divisas, analicemos la situación. Chicos, ya saben, en realidad es muy difícil buscar los puntos buenos, lleva bastante tiempo, y como pueden ver, han pasado unos minutos y aquí vemos que se da la situación contraria. El precio ha indicado una corrección después de un largo movimiento bajista. El movimiento fue bastante fuerte y ahora el precio está empezando a corregir. Así que volvamos un poco más tarde a este par de divisas y añadamos otro, que este par de divisas sea el dólar americano y el peso mexicano. Y sí, chicos, estamos viendo la misma situación aquí. Si comparamos estos dos gráficos, observamos que son casi idénticos, y creo que quiero abrir un comercio de $4. Vamos. Y sí, chicos, otra ganancia, vuelvo a tener ganancias. Fíjate que invertí solo $4, mis ganancias fueron de $7,72, un resultado bastante bueno, y mi saldo es de $8. Pero como sabemos, mi objetivo financiero para esta sesión de negociación es mucho mayor, quiero ganar unos $5,000. Así que vamos al tercer par de divisas y volvemos. Aquí vemos una situación bastante buena. Mira, el precio ha alcanzado el nivel de soporte. El indicador RSI, como podemos ver, está en 30, así que quiero
poner aquí $8 de mi inversión y sí, este es todo mi depósito, pero tengo mucha confianza en este punto de entrada y con tendencia al alza. Vamos. Y otro resultado impresionante, otro punto de entrada impresionante. Como pueden ver, 1 minuto es suficiente para obtener beneficios en opciones binarias. Y en esta estrategia en vivo, tal vez habrá una operación durante 2 minutos, pero es mejor, por supuesto, utilizar la regla de 1 a 3. Cuando se utiliza un tiempo de 1 minuto y el tiempo a expiración es de 3 minutos, entonces sus operaciones serán mucho más rentables y exitosas. Y son las señales de 3 minutos que comparto en mi canal VIP, por cierto. El tiempo de escape de las señales de 3 minutos, creo que es mucho mejor usar 3 minutos de expiración que 1 minuto, como lo hacen mis competidores, porque en ese tiempo, en 3 minutos, el beneficio puede ser obtenido por otras personas. Solo tienes que seguir el enlace de la descripción a mi canal de Telegram y unirte. Allí se puede encontrar una gran cantidad de información sobre comercio y opciones binarias. Y bueno, continuemos nuestra sesión de negociación y veamos qué ocurre en el segundo par de divisas. Aquí vemos que el mercado es bastante volátil, las velas alternan rojo-verde, pero no quiero comerciar aquí, quiero analizar la situación del primer par de divisas, ya que tiene un porcentaje bastante pequeño, pero puede que aquí se dé una buena situación. Sigamos adelante. Bueno, sí, aquí podemos ver que tenemos un doble o posiblemente un triple techo. Este es un patrón de reversión y el precio probablemente continuará su movimiento aproximadamente este nivel. Quiero invertir $15 aquí y abrir una operación a la baja. Vamos, chicos. Sí, de vuelta en beneficios, y a pesar de que hay un pequeño porcentaje de pago aquí, el punto de entrada fue bastante preciso. Sí, aún creo que va a ser un top triple, pero hay un pequeño porcentaje de pago aquí. Así que vamos a añadir un nuevo par de divisas que sea el dólar estadounidense y la libra egipcia. Aquí tenemos una situación similar, la tendencia alcista de este par de divisas, pero quiero pasar a un marco temporal más antiguo, digamos 5 minutos, y aquí es más o menos lo mismo que pensaba. El precio está apuntando a este nivel y cuando se alcance el precio comenzará a moverse hacia abajo. Volvamos al marco temporal de 1 minuto y quiero cambiar la inversión a $27. Este es todo mi depósito, pero no recomiendo a nadie que opere con su depósito porque es muy arriesgado. No negocie siempre más del 10 o 15% de su depósito. Y el comercio hacia abajo. Vamos, chicos. Y sí, chicos, vuelvo a tener ganancias. Como pueden ver, esta combinación de indicadores me indicó perfectamente el punto de entrada. Ya estamos en $48 y como se puede ver, mi comercio aquí fue a la baja porque el precio ha alcanzado la línea superior del canal de Keltner y el indicador RSI también está cerca de la marca de 70. Y como puede ver, el porcentaje de este par de divisas cambió en 77, es muy poco. Vamos a eliminar este par de divisas, quizá volvamos ahí un poco más tarde. En este par de divisas vemos que el precio ha comenzado una corrección después del movimiento a la baja. El precio ha alcanzado el nivel de resistencia, por lo tanto quiero cambiar mi inversión a $45 y el comercio a la baja. Es un gran resultado y como pueden ver, abrí el comercio en el punto superior hacia abajo y fue la decisión correcta. ¿Ves esta vela? Esta vela tiene un cuerpo bastante pequeño y una mecha larga, es un martillo, lo que nos dice que es un patrón de reversión. Está diciendo que el movimiento bajista va a continuar. Y $90 en mi balance, pero les recordaré que mi objetivo financiero para esta sesión de negociación es mucho mayor, en torno a los $5,000, y no tengo intención de detenerme. Así que vamos a pasar al tercer par de divisas. Vamos a ver lo que está pasando aquí. Vemos una situación similar, el precio está casi al nivel de soporte, es un nivel bastante fuerte. Puedes ver cómo el precio lo ha alcanzado varias veces, fíjate. La primera vez, la segunda, la tercera, y ahora el precio vuelve a apuntar a este nivel.
Y quiero analizar esta situación en el marco temporal de 5 minutos, porque si vamos a un marco de tiempo más antiguo podemos ver una situación completamente diferente. Como se puede ver, hay de hecho una tendencia alcista aquí, aunque en el marco de tiempo de 1 minuto vemos una tendencia a la baja, y quiero cambiar mi inversión a $90. Este es todo mi depósito, pero estoy muy segura acerca de este punto de entrada y comercio arriba, vamos. Muy bien, chicos, estoy de vuelta en el negocio, tengo $173 en mi saldo, estoy de acuerdo. Es mucho más chévere recibir $173 por 1 minuto, pero sigamos negociando. Y te vuelvo a decir que si empiezas a operar con depósitos pequeños, digamos $1, como de hecho lo estoy haciendo yo, necesitas abrir muchos más comercios que si tienes 50 de saldo. Este es el aspecto clave de las opciones binarias, así que utilice pares de divisas, opere en pares de divisas con altos porcentajes de rentabilidad para aumentar sus depósitos mucho más rápido. Pasemos al cuarto par de divisas, el dólar estadounidense y el peso mexicano. Aquí continúa la tendencia a la baja. En este mercado bastante volátil, añadamos un nuevo par de divisas, que es el dólar estadounidense y el dinar argelino. El 93%. Aquí vemos un movimiento alcista bastante fuerte, y después de un movimiento alcista debería haber sin duda una corrección. Además vemos que el precio ha alcanzado el nivel de resistencia y quiero invertir aquí $170 y abrir la tendencia a la baja. Vamos, chicos. Bueno, chicos, sí, estoy de vuelta con las ganancias. Se puede ver que era otro buen punto de entrada. Como ves, un nivel de resistencia bastante fuerte que nuestro precio ha alcanzado. Es por eso que mi comercio estaba aquí abajo. Y sí, también puedo ver en el indicador RSI que el precio ha alcanzado la marca de 70, lo que indica un retroceso. Y ves este movimiento bajista bastante fuerte. Creo que la noticia acaba de salir en ese momento, y me gustaría recomendarles que miren las noticias antes de operar. Puede haber algunos picos bastante agudos en el mercado en momentos como este. Y $330 en mi balance. Quiero cambiar el tiempo de expiración a 30 segundos e ir al mercado, al marco de tiempo de 30 segundos. Así que pasemos al segundo par de divisas, el 93% de su pago. Y vamos a hacer un pequeño análisis técnico. Quiero conectar los mínimos de estos puntos y quiero abrir una operación de $330 aquí. Chicos, como pueden ver, también es posible obtener beneficios en 30 segundos. Lo principal es ser capaz de encontrar la proporción adecuada en los marcos temporales y tiempo de expiración. Claro, es muy importante que el tiempo de expiración sea el mismo que el marco de tiempo en el que está operando. En mi canal VIP utilizo señales con un tiempo de expiración de 3 minutos. Creo que este es el momento óptimo, no solo para mí, sino también para que mis suscriptores obtengan beneficios. Y sigue el enlace que aparece en la descripción de este video. Únete a mi comunidad. Allí se puede encontrar una gran cantidad de información útil sobre el comercio de las opciones binarias, también estrategias de trabajo y señales gratuitas. Así que continuamos nuestra sesión de negociación. Pasemos al cuarto par de divisas, el dólar estadounidense y el peso mexicano. Y aquí vemos que el mercado es bastante volátil y bastante fuerte, el movimiento bajista. Quiero eliminar este par de divisas, y en el par de divisas dólar estadounidense y el dólar Bangladesh Taka, buena situación también. Aquí veo un patrón de continuación de tendencia, es una bandera, y ahí es donde veo la vela doji. Así que quiero probar 600, trade abajo. Vamos, chicos. Y sí, chicos, mis primeros $1000, hay que admitirlo, $1000 en 30 segundos puede ser una locura, pero no en las opciones binarias. Mira, ¿ves esto como un cuerpo muy largo y un cuerpo pequeño? Este es un patrón de reversión doji, que indica que el movimiento será a la baja en esta situación. Así que mi tendencia aquí fue a la baja durante 30 segundos. Pasemos al primer par de divisas. Tengo un porcentaje de pago bastante bajo de todos los pares de divisas. Y aquí vemos un movimiento alcista bastante fuerte. Después de un movimiento tan alcista debería haber correcciones. Y mira, el aspecto clave de esta estrategia es que el precio empuja desde el nivel superior al inferior del canal Keltner.
Y aquí vemos que el precio ha alcanzado el nivel inferior y comenzó su movimiento alcista, y es por eso que podemos averiguar si los niveles de resistencia se están negociando en este momento. Así que quiero invertir $1000 aquí y abrir un comercio a la baja. Vamos, chicos. Así que vuelvo a tener ganancias. Esta redada nos aportó otros $850. Estoy de acuerdo, es muy genial que pueda ganar tanto dinero en solo 30 segundos. Y quiero cambiar a otro par de divisas, Nueva Zelanda y dólar canadiense. Analicemos de nuevo la situación y aquí hay una nueva tendencia alcista, pero podemos ver que aquí es donde el discurso empieza a alternarse, o sea, el mercado es volátil. Puede haber un flat y quiero pasar a un cuarto par de divisas, el dólar americano y el real argelino. Y aquí vemos una clara tendencia alcista, todos los niveles están rotos. Volvamos al tercer par de divisas. Y aquí vemos que, como dije, este es un patrón de continuación de tendencia. La tendencia será bajista. Como se puede ver, este nivel ya está roto. Y quiero decir que el movimiento irá más abajo. Así que vamos a volver a este par de divisas más tarde y añadir un nuevo par de divisas. El primer par de divisas tiene un buen porcentaje de pago. Y vemos aquí un movimiento bajista bastante fuerte. Después de eso comenzó la corrección y quiero invertir 2000 aquí y abrir una operación al alza. Y sí, chicos, vuelvo a tener beneficios. Como puedes ver, mi saldo ya es de $3900. Tienes que estar de acuerdo que es una situación muy buena, pero recuerda, mi objetivo financiero para esta estrategia de negociación es de $5000. Así que quiero llegar a $5000 con $1. Creo que abriremos otro comercio y será suficiente. Vayamos al nuevo tercer par de divisas. Y como podemos ver, el movimiento a la baja continúa. Así que yo también quiero invertir $2000, así que trade abajo, vamos, chicos. Y ya, pueden felicitarme, mi saldo es de $5760. Eso es increíble y creo que podemos terminar esta sesión de negociación hoy. ¿Qué quieres que te diga? Utilice siempre el análisis técnico en sus operaciones y combínelo con indicadores. Grabé esta estrategia en directo a petición de mis suscriptores, y si deseas revisar una combinación diferente, simplemente envíame un mensaje en los comentarios y grabaré este video para ti. Quiero recordarte sobre mi canal de Telegram, puedes ir a él por el enlace en la descripción de este video. Así que te deseo todo lo mejor, ten un muy lindo día, adiós.